La Taberna de Clio presenta Cristóbal Colón. Capítulo 1. El viaje y sus mitos. Buenas noches, bienvenido a la Taberna de la Historia, la Taberna de Clio. Estamos grabando esto en una noche fría de octubre, más en especial 12 de octubre. Una fecha que, me atrevo a decir, es una de las más polémicas en la historia universal, así, a nivel global, porque es sinónimo de un gran debate que se hace cada año, un debate encarnizado entre dos bandos y, por supuesto, sinónimo de una herida profunda que se vive en Latinoamérica. ¿No me creen? Hay que ver simplemente que la estatua de Cristóbal Colón ya no está. Pero este es solo uno de los muchos temas que vamos a tocar en este capítulo. No estoy solo, por supuesto que me acompañan dos señores historiadores muy sabios y dispuestos a debatir. Primero que nada, en orden de que fueron entrando aquí al servidor de Discord, saludo a... ¿Cómo te llamabas, carnal? Al Salsa Morita, es que hace tiempo que no te conectas. Al Salsa Morita, muy buena noche, compadre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos desde las tierras de Castilla hasta lo que hoy conocemos como el continente americano. Y pues nuevamente gracias por esta bienvenida y vamos a darle. Ya se sirvieron sus respectivas bebidas porque la plática de hoy estará muy interesante. Exactamente, te faltó decir que llegamos a través de la mar océano. Tiene que escucharse. Cierto. Y Guiados por don Cristóforo Colombo. ahorita, déjame presentar al otro señor. Y Va. también saludo a un señor muy sabio que estoy seguro que no teme de meterse a los trancazos y que, insisto, pasó la carrera dormido. Lo admiro, de verdad lo admiro. Emperador Durmiente, muy buena noche. Muy buenas noches, gracias por esa presentación, no me ayudes. Profesor Cerón, otra vez, perdón, no era mi intención, había que trabajar y estudiar. Y sí, y tú, Sar, tú siempre con tu protagonismo. Pero, va, bienvenidos a todos No otra soy yo vez. quien. A lo que vamos, ok, vamos a hablar de Cristóbal Colón. Como les dije la última vez, si lo odian, les vamos a dar motivos para odiarlo. Si lo admiran, les vamos a dar motivos para admirarlo. Y vamos a platicar de las últimas cositas que han salido del señor. Perfecto, muy bien. Y por supuesto, feliz día de la raza. Llegaremos No, a eso. ya se desconectó la mitad de la gente, hermano. Feliz día de la hispanidad. Ya con eso. Y cumpleaños el Club América, ¿eh? No, nada más digo. Ahorita que te saco de la llamada. A ver. Tardaste en volverte a conectar. ¿Cómo se silencia? A ver, ¿Dónde está el conejo, güey? Te lo cambio por el conejo, güey. Te lo cambio, por favor. A ver, aquí ya encontré cómo silenciarte. Última advertencia. Aquí tengo el botón de silenciar. Si no me crees, te mando captura. Ya vamos a darle, pues. Más abajo tengo el de eliminar amigo, ¿eh? Bueno. Damas y caballeros, hace muchísimo tiempo, la humanidad tuvo, creo yo, la mayor transformación, el mayor cambio que ha tenido. Esa es otra broma, ya nos pelearemos por eso. Porque un señorcito se hizo a la mar con 3 carabelas y, en el mayor golpe de suerte que ha tenido cualquier ser humano en toda la historia, no se topó con una islita, se topó con toda una masa de tierra que, poco a poco, conforme fueron navegando las islas del Caribe y más adelante la masa continental, se dieron cuenta de: Chihuahua, esto no lo conozco, esto es diferente. Pero antes de llegar a los cocolazos, hay que entender cómo pasó esto. Hay muchos mitos al respecto, muchísimos. No nos va a dar tiempo de desarmar todos, pero sí los más importantes. Por lo tanto, caballeros, taberneros, para todos nuestros parroquianos, ¿por qué lanzarse a dar la vueltezota? ¿Qué fue lo que estaba pasando? ¿Quién empieza? Ok. Bueno, en nuestra escuela siempre nos enseñaron
que había una... ¿Qué pasó? Ah, perdón, problemas técnicos. Ok, de regreso. Eh, cuando cursamos la educación primaria, se nos enseñó como parte del mito que la idea de Cristóbal Colón era descubrir que la Tierra era redonda, porque en ese entonces todo mundo tenía este concepto de que la Tierra era plana. Eh, no tan extremo como cierto grupo de terraplanistas hoy en día que lamentablemente siguen existiendo, pero bueno, la verdad es que no era por una idea de eh, descubrir, o más bien demostrar, que la Tierra era redonda, dando una vuelta completa para poder llegar a la parte de lo que hoy es el continente asiático, pudiéndolo de alguna manera eh, agilizar, ¿no? Eh, la realidad entonces es que se buscaban rutas de comercio más fáciles, más, eh, por así decirlo, rápidas, para poder llegar a este otro lado. O sea, sí existía este concepto, sí se sabía que la Tierra era redonda, o sea, eso no está en discusión, pero pues se creía que que la circunferencia de la Tierra era menor a como la conocemos. De hecho, eh, pues ya habían hecho cálculos de más o menos cuánto era el diámetro total de la Tierra, pero eran unos cálculos que pues todavía no estaban, por así decirlo, oficiales. Entonces se hace un cálculo en los tiempos de Cristóbal Colón, y se pensaba que la Tierra era mucho, mucho más pequeña, y que por ende al dar toda la vuelta era mucho mejor, mucho más sencillo que atravesar por prácticamente todo el continente europeo, Oriente Medio, hasta llegar a las Indias, ¿no? Entonces pues se busca No, no te oyes nada, espérame, que se me fueron tus audífonos. Cómprate bueno, otros, bueno, compadre, porque no se te a oye. ver, A ver, en el sigue, momento sigue. que eh, No, pues no, ya. A ver, arregla tantito eso. Mientras, en lo que te peleas con los audífonos, emperador, ¿le puedes completar? Ok, bueno, pues siguiendo con lo que nos estaba comentando el zar, para la época de Cristóbal Colón, eh, hay varios bemoles, como diría nuestro querido músico. Por un lado, incluso desde la antigüedad, romanos, griegos, por ahí, ya había cálculos de la circunferencia de la Tierra, de que sabían que era redonda, era redonda. Ahora, ¿quiénes lo sabían? ¿Quiénes tenían acceso a estudios? Tampoco era tanta gente. Así que quizá las dos versiones tengan un poco de verdad. Sí había quizá una gran cantidad de población de nivel popular, campesinos, sin cierto nivel de educación, creyendo que pueda ser plana. Pero personas que tuvieran acceso a cierto grado de estudios, la mayoría religiosos en España, algunos nobles, porque no a todos los nobles les gustaba estudiar, y pensemos que estaban formándose las primeras universidades en esos siglos, ya había gente consciente de. ¿Sí? Ahora, además, dejando de lado ya este debate de que, por supuesto, que esta gente sabía que estaban en un planeta redondo, hay varias situaciones económicas que obligan a tomar uno de estos proyectos. Sin ir más lejos, unos años antes de que Colón emprenda su viaje, cae Constantinopla, que con todos los problemas que tiene peleándose contra los otomanos y demás, o aguantando la segunda cruzada de sus primos cristianos occidentales, y sobreviviéndolas, por cierto, garantizaba hasta cierto punto el comercio con Oriente. Era ese punto desde donde se distribuía hacia Occidente ese comercio. Y finalmente cae, la toman los otomanos, cañones gigantes. Ninguna muralla hubiera soportado eso mucho tiempo. Y la otra ruta que existe para llegar a las Indias, lo que llaman las Indias, Japón, China,
lo que hoy conocemos como Indonesia, la dominan los portugueses. Así que de pronto que te aparezca un tipo que te dice muy muy convencido, te voy a llevar a las Indias más rápido, más barato y sin el intermediario portugués o sin tener que negociar con el infiel otomano, a los reinos cristianos no les hubiera parecido mala idea. Sabemos que incluso que Colón va y le ofrece el proyecto a franceses, a portugueses, los mismos castellanos, hasta que por fin uno le acepta financiar el viaje, que no dejaba de ser riesgoso. Sin duda era un viaje peligroso porque ya tenemos esta cuestión de la distancia. Ahora, hay otro detalle. ¿Cuándo vas a poder parar por más agua? No nos vayamos tan lejos. Agua. ¿Vas a llevar tus barrilitos? Sí. Pero ¿y cuánto te van a durar? ¿Qué le pasa al agua cuando está mucho tiempo detenida? De vez en cuando podrás cachar alguna lluvia. Si llega un huracán, lo más probable es que vayas a conocer a San Pedro. Por esos riesgos es que no era tan factible para las coronas el patrocinar el viaje. De hecho, no sé ustedes, pero el hecho de dar 3 barquitos y unos cuantos tripulantes, si bien es patrocinar el proyecto, pues como que tampoco era echar toda la carne al asador, a diferencia de lo que vino ya después en posteriores viajes, donde, por supuesto, ya vamos a la segura, ya sabemos que hay algo más. Pero, como bien dicen, fue esta cuestión de la ruta de la seda, el no querer perder las ganancias, lo que impulsa a la exploración. El dinero, el oro, damas y caballeros, el mercantilismo es lo que ha impulsado la exploración y posteriores procesos históricos. ¿Me equivoco? ¿Todo bien? Sar, a ver cómo te escuchas, a ver si ya te escuchas. A ver, hagamos una prueba de sonido. ¿Cómo me escucho? Pues, al menos ya te escuchas. ¿Algo más que quisieras comentar de este punto? Pues, primero, ¿me escucho? Ahí te escuchas, dale. Perfecto. Bueno, pues sí, algo que me gustaría complementar sobre esta idea del mercantilismo es que tenemos las primeras ideas de lo que venía siendo una, no como tal una globalización, pero sí una apertura a un mercado internacional. Y todo esto obviamente facilitando las rutas de transporte de rutas comerciales, etcétera, etcétera. Y además recordemos que pues Cristóbal Colón no fue el primer navegador o navegante que buscaba facilitar estas rutas comerciales. Bien. Aquí qué bueno que comentas eso. Hay un mito que se nos está pasando, caballeros. ¿Cómo se nos olvida? Hay una discusión aparte. Bueno, ¿y quién fregados llegó primero a América? Hay mucho. Según algunos sabios, los cartagineses. No vamos a meternos. No vamos a meternos en detalles. Pequeño chiste local. Pequeño chiste local, porque todos salimos quemados con ese tipo de petardos. Pero, ustedes habrán escuchado, habrán visto quizá que los vikingos llegaron primero. Emperador, ¿cuál sería la diferencia? César, ¿cuál sería la diferencia, cualquiera de los dos que guste, entre que sí hubieran llegado los vikingos, que ahorita profundizamos en eso, o no hubieran llegado? Ok, vamos a jugar al hubiera o al what if, como le quieran llamar. Exactamente. Pues pensemos en que, primero, decir llegaron los vikingos primero es también medio arriesgado, ¿no? ¿Quién sabe? Ajá. Si los podríamos catalogar como vikingos como tal, ¿no? Escandinavos, okay, gente del norte de Europa, que llegarían por una ruta bastante curiosa, con otro tipo de barcos muy distinto, probablemente brincando de una isla en una isla, pero llegan. Y hay que reconocerles, ¿okay? Están los enclaves, están los lugares en donde aparentemente intentaron establecerse, no se quedaron, tan no se quedaron que nadie se enteró que habían llegado hasta muchísimo tiempo después. Entonces,
juguemos a que se quedaron, que empiezan a explotar los recursos, se dan cuenta que hay un montón de cosas ahí que les interesarían a los europeos, y hubiera pasado probablemente algo similar. Llegamos primero, alguien va a venir después, tenemos un poquito más de tecnología que los que ya viven aquí, además de que ellos ya habrían llegado al norte de América, donde no se habrían encontrado con estas sociedades tan desarrolladas como para resistirlos. El gran debate entre si llegó primero o no, creo yo, que hoy en día es para quitarle mérito a lo que hace Cristóbal Colón, más que por reconocerle a los escandinavos o vikingos el que ellos lo hayan logrado hacer. Porque los escandinavos o vikingos eran un país explorador, eran un país que a eso se dedicaba, y Colón se lo tomó por suerte, los tomó por suerte, o eso es lo que se dice últimamente, ¿no? Entonces, ya para este punto, creo que no es más que darle reconocimiento a uno o a otro. La dinámica habría sido bastante similar a mi gusto. Muy buen punto, me encanta cómo lo manejas. Sar, ¿tú cómo la ves? Pues, creo que podríamos nosotros hablar antes de pasar a otro tema de la visión que se tiene sobre este mito que se da sobre los escandinavos, sobre si llegaron o no llegaron. A mí me gustó bueno, me gustaría rescatar el punto que menciona el emperador sobre el tipo de viajes que hacen, o sea, por qué los vikingos no se les da este reconocimiento, pues principalmente por el objetivo que se tiene para los viajes de Colón, que es netamente comercial. En cambio, me atrevo yo a decir que, suponiendo que fueron los vikingos, porque también no es algo que esté 100% comprobado, aunque hay ciertas evidencias, no lo podemos tomar como una verdad absoluta, suponiendo que sí hayan sido ellos los primeros en llegar, me atrevo yo a decir que fue netamente por exploración, por casualidad de que llegaron ahí, además de que nunca hubo ni evidencias físicas, nada, ni arqueológicas ni antropológicas, nunca hubo evidencia de que hubiera un contacto, pues ya como tal de mezclarse con la población, de un mestizaje, de una apropiación cultural, etcétera, etcétera. O sea, no la hay. Y como bien dijo el emperador, probablemente eran pues brincos de una isla a otra, no lo hicieron en unos cuantos meses, me atrevo a decir que fueron años, hasta 3, 4 años, en una sola expedición, desde lo que hoy es Europa hasta lo que hoy es América. Entonces, principalmente por eso es por lo que creo yo que no se le da tanta relevancia a lo que sucedió pues en 1492. Muy bien. La diferencia, damas y caballeros, resumiendo todas estas ideas, es la repercusión que tiene. Los señores vikingos llegaron, dijeron, está bien bonito, vámonos de aquí. Si se hubiera extendido la noticia, por supuesto que los demás le hubieran caído, como fue mucho tiempo después, que ya dijimos, las siguientes expediciones al mando de Colón fueron, pero en bola. Por lo tanto, no se altera el hecho de que Colón haya sido, ya metiéndonos en cuestiones de Edmundo Gorman, sí, tarde o temprano tiene que salir, de que Colón es quien, por azares del destino, mostró esta masa territorial a el mundo, a lo que podemos llamar el viejo mundo, desde un punto de vista eurocentrista. Es a partir de que él da la noticia que todos se enteran, cambia la percepción, cambia los conocimientos, se cuestionan todo, porque, por supuesto, no había noticias previas. Por ahí podemos jugar con otros mitos, otras leyendas alrededor de Colón, donde se habla de que había recibido las noticias de un náufrago anónimo, que si exploraciones perdidas, que otras explicaciones que se han, perdón ustedes, que se han dado a este evento,
y que en realidad tratan de, creo yo, restarle un poco la suerte a Colón. Vaya, sí podemos jugar con la idea de que ya supiera lo que estaba haciendo, de que ya tuviera algo en mente. También hay que decir que los estudios, los artículos, libros que han retomado, dejan claro, pues hay varias confusiones, incluso respecto al mismo origen de este personaje, cosa que vamos a tocar dentro de un ratito. Por lo tanto, esa sería la gran diferencia. Ahora bien, caballeros, ¿algún otro mito que tengan por ahí? ¿Algún otro comentario que podamos hacer respecto a los viajes? Bueno, Hace unos cuantos, perdón. dime. No, digo que hace unos días, bueno, este video se está, perdón, este podcast se está grabando un 12 de octubre, como ya lo mencionaron. Pues hace unos días, el 9 de octubre precisamente, fue el día de Leif Erikson, a quien se le atribuye que fue la primera persona de un lugar diferente a este que pisó lo que hoy conocemos como las tierras del continente americano. Está el mito porque igual no está comprobado, pero pues si han visto Bob Esponja ya sabrán a qué me refiero. Ya más o menos tendrán una idea de quién es Leif Erikson. Te habías tardado un poco en sacar eso. Pero Muy tenía que cierto. decirlo. Sí, tienes que decirlo. Emperador, ahora sí. No, bueno, es que para corregir un poco el rumbo, el tema es que sí hay un asentamiento en Canadá que ya está comprobado que pertenece a estos viajeros escandinavos. Simón. Incluso ya se tiene fechado que en el año 1020, 21, que estuvieron ahí. ¿Sí? No estamos seguros de por qué se fueron, ¿sí? Pero de que estuvieron ahí, estuvieron ahí. ¿Sí? Entonces, el que hayan llegado, mito ya no es. Aquí quizá podemos empezar a divagar en otras cosas. ¿Se regresaron o simplemente se desaparecieron? Como la mítica colonia, ¿cómo se llama esta? Incluso salió en American Horror Story, de Roanoke. Roanoke. Roanoke, exactamente. Bueno, este sí es un debate interesante, digo, porque si hablamos 1000 a 1020, por lo menos 20 añitos estuvieron ahí, una generación. Ahí sí sería muy arriesgado, ¿no? Es decir, ¿por qué se fueron? Con lo poco que hay. Es un asentamiento de hace 1000 años, probablemente quedan algunos troncos. Quizá la silueta en el terreno de lo que fueron casas, algo, fogatas. Tampoco nos da tanto detalle como para arriesgarnos. Sí, exacto. Y pues vamos al punto. ¿Se fueron o simplemente no dieron la noticia porque simplemente nunca pudieron salir de ahí? Quizá es una opción. Eso es lo interesante de la historia, damas y caballeros, los misterios que nos brinda, esas partes oscuras en las que nos encanta divagar. Bien, había otra cosilla que cuesta por aquí, pero déjenme ver el tiempo. 19 va. Vean, vamos bien, podemos ir cerrando esta parte. Hay otras cosillas respecto a su navegación. Mucha gente piensa que fue fácil. Ya dijimos al principio, este era un viaje muy complejo, este era un viaje en el que te estabas arriesgando por completo. Si ustedes se ponen a leer el diario de navegación de Colón, como nosotros lo tuvimos que hacer en cierto momento, una vez más, saludos profesor Cerón, se van a dar cuenta de que una buena parte del diario es, pues hoy vimos un tronco, hoy vimos algunas algas. Pónganse a pensar, damas y caballeros, ustedes se aburrieron en la pandemia porque no tenían nada que hacer, pero tenían internet. Pónganse en el lugar de unos marinos que llevan ya semanas en alta mar sin ver nada más que agua alrededor. Y así mismos, sin otras personas alrededor. Hay a sí mismos sin otras personas alrededor. Por supuesto que ya estaban hartos y ya se le iban a echar encima a Colón. De hecho, bueno, ¿qué hubiera pasado si se le rebelaban? Pues por algo la isla se acabó llamando El Salvador, ¿verdad?
¿Algo que decir, caballeros? Creo que lo que podemos agregar también es que se nos ha dicho, o más bien el mito estaba alrededor de que cuando él llega dice, ah, caray, estas no son las Indias, pero no, todo lo contrario. De hecho, él aseguraba haber llegado a las Indias, pero pues obviamente nada más lejos de la realidad. Incluso cuenta la leyenda que él se murió pensando que llegó a las Indias, que nunca pisó un continente nuevo. De hecho, por ahí se dice que en el tercer viaje ya se habían dado cuenta de que no estaban en una isla, sino estaban en un pues Algo en más tierra grande. firme, pues. Exactamente, en algo mucho más grande. Y también, pues recordemos que la percepción visual territorial no te da para imaginarte que estás en un lugar enorme, sino que estás apenas en una pequeña isla y viceversa. Puedes pensar tú que estás pues, en un lugar mucho, mucho más grande, pero en realidad estás en una isla, bueno, así como tal pequeña, pequeña, ¿no? Pero sí por lo menos del tamaño de Cuba. Bueno, antes de seguir más adelante, yo quiero regresar a un par de mitos que llegué a escuchar en torno a la preparación del viaje, porque Ajá. pareciera que, como bien decías, pareciera que de pronto fue algo muy fácil, ¿no? Llego, quiero dinero para el viaje, y ahí está tu dinero. Y la verdad es que no, la verdad es que no. Vuelvo. Colón fue y ofreció el viaje. Los portugueses, ya tenemos nuestra ruta, ¿por qué invertir en otra? Dominamos el comercio con África, llega oro, ¿para qué? Francia estaba metida en una broncota en Italia, donde estaba involucrado Fernando el Católico, y Castilla, la reina Isabel, es la que le dice, ok, va, pero espéranos, no hay dinero. Van a esperar hasta el 1492 para, oye, ya reconquistamos Granada porque teníamos una guerra atorada ahí. Ahora sí, vamos a ver cómo funciona esto. Y Colón llega y pone en la mesa, necesito tantos milloncitos. No los hay. Y de ahí que en algún momento escuché esta idea de, es que la reina Isabel vendió sus joyas para financiar el viaje. Incluso por ahí una sola vez, pero lo llegué a escuchar, que si Isabel pudo haber llegado a tener un amorío con Colón, la verdad no lo creo. Pero, ¿de dónde salió entonces el dinero? Joyas para vender Isabel ya no tenía, ya las había vendido años antes para la guerra de Granada. Lo que van a hacer va a ser lo que hoy conoceríamos como un grupo de inversión, a cargo de este personaje, Santángel, donde varios personajes con dinero, nobles, varios de ellos, comerciantes, otros, van a poner dinero para financiar el viajecito de Colón. Y el segundo, para no robar tanto tiempo, tenemos a un Colón que tiene que preparar un viaje y mucho tiempo nos dijeron es que llenó sus barcos de lo peorcito de la sociedad hispánica. Ese mito como le encanta. Ajá. Que sacó gente de la cárcel, que solamente locos se hubieran trepado a esos barcos sabiendo para dónde iban. Que tampoco, porque navegar uno de esos barcos no lo hacía cualquiera, ¿no? Al menos un porcentaje de la tripulación tenía que tener cierta preparación y cierta disciplina para sobrevivir en el ambiente de un barco, ¿okay? Eso depende mucho igual del capitán, los oficiales y demás, ¿okay? Pero Su resistencia al escorbuto también, de hecho. y para cerrar, ahora volviendo ya a donde comencé este punto, Cristóbal Colón durante el viaje le mentía a su gente. ¿Cuánto avanzamos hoy? 100 millas. En realidad habían avanzado como 140, pero había que mantenerle a los marineros la idea de, pues no estamos tan lejos, todavía nos podemos regresar, que no se preocupen. Porque intentos de motín sí hubo, y los tuvo que capotear como pudo el señor almirante. Imagínate el estrés que vivió pensando, híjole, ahora qué mentira les digo para que no me maten. No, Y sobre todo él cómo se sentía de, creo que ya la regué, porque creo que no era por aquí.
Bueno, a final de cuentas estamos hablando de caminar a ciegas. Estamos hablando de que todavía para el siglo XVIII siguen mandando expediciones a completar los vacíos en el mapa. Expediciones que se les pierden. Me acuerdo de un francés. Francés. Estaba en la corte de Luis XIV. Me acuerdo más o menos de su historia, pero no me acuerdo del nombre. El chiste es que estaban mandando sus cartas igual de relación. De pronto dejaron de recibirlas. ¿Por qué fue? Pues, obviamente porque se acabó petateando o se perdió. Algo le pasó que ya no pudo seguir. Pero a final de cuentas te habla de que si eso ya era 300 años después de lo que había, de los eventos de Colón, que se supone que ya tenían bien claro, aquí hay una enorme masa continental, ¿qué podía ser mucho tiempo antes, donde los mapas siguen siendo hechos a manita, hechos por muy buenos cartógrafos? Eso hay que reconocerlo. Imagínense hacer estos mapas a mano, pero que no sabemos qué diablos hay por acá. Por lo tanto, otro mito, los Colón sabía que había descubierto América. No, pues no. Obviamente no llegó, dijo, esto es un nuevo mundo. Se tardaron en descubrirlo. Se tardaron en saber que esto era algo completamente nuevo. Y en averiguar, también ese es otro punto relacionado con lo que digo, que no se lo podían brincar tan fácil. Pasaron las décadas, pasaron los siglos y seguían diciendo, por aquí tiene que haber un paso que nos lleve hacia las Indias. Pero conforme avanzaban las expediciones vieron, no, esto es enorme, no hay forma de atravesarlo. ¿Cuántos exploradores murieron? Muchísimos. ¿Cuántos naufragios? Tambor. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo porque nos gusta el suspenso y para que tengamos capítulos más o menos cortitos. Por lo tanto, caballeros, vamos cerrando este episodio. ¿Algo que decir hasta aquí? Pues nada, que mi bebida ya se acabó y yo creo que voy por la siguiente ronda. Ah, te creo capaz de ir por toda la caja. ¿No le crees que lleva una? No. Jorge es usuario del puño borracho. Él, mientras más inflamado esté, más piensa. Pero bueno, emperador, últimas palabras. No es amenaza, es para despedirnos. No, que bueno, establecer esta dualidad entre Cristóbal Colón, ¿no? Entre los varios Cristóbales Colón que nos han contado. Sí, medio timador el tipo, porque para vender la idea, oye, estoy segurísimo de que llego, no hay bronca, cálculos, lo que quiera. Que hay indicios de que él desde un inicio sabía o ya le habían dicho, oye, estás mal, pero se clavó en la suya. Y por otro lado, que no deja de ser un hombre valiente, volvió a timar a su tripulación. Pero como bien, aventarte a ciegas, sabiendo que igual y no vuelve, tampoco lo hace cualquiera. Vayamos matizando al personaje, ¿no? Exactamente, eso me late. Bien, damas y caballeros, es momento de pausar. Vamos a por más bebidas, vayan al baño, pidan otro platillo, porque la taberna de Clio regresa en breve. Hasta la vista, abur.